Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy, y tal como se los prometí, vamos a hablar de falacias argumentativas. ¿Qué son las falacias? Las falacias pudieran parecer mentiras, que a veces lo son, pero no siempre. Las falacias más bien son un error de razonamiento. Les voy a decir lo que me dice el ChatGPT sobre las falacias. Me pareció un párrafo interesante y además pues completo. Son errores lógicos o razonamientos defectuosos que pueden inducir a conclusiones incorrectas o poco fundamentadas. Se trata de argumentos que, aunque parezcan válidos o persuasivos, carecen de una base lógica sólida. Las falacias son comúnmente utilizadas en el ámbito de la retórica y la argumentación, a menudo para persuadir o manipular a otros. Las falacias no tienen, digamos, un inventor específico, pero desde Aristóteles veníamos identificando este tipo de errores en el razonamiento. Me gustaría compartirles las más comunes. Coméntenme si les llama la atención este tema de las falacias argumentativas o errores de razonamiento que nos llevan a argumentar de forma errónea, y les hago una segunda parte. Pero platíquenme qué les parecen estas falacias. Así, cuando ustedes vayan a discutir o a platicar con alguien, pueden decirle: no estoy de acuerdo porque estás siguiendo este tipo de razonamiento, o identifico que me estás tratando de manipular porque estás relacionando esto con esto y no es que me estés mintiendo, pero sí estás haciendo un razonamiento un poquito engañoso. Vamos a ver cuáles son. Argumento ad hominem. Este argumento viene del latín contra el hombre y es atacar al oponente. Yo creo que lo que podemos hacer mejor como comunicadores es atacar las ideas, no al oponente. Y esta falacia hace justo lo contrario. Se atacan no los argumentos, sino a las personas que los dicen, o algunas de sus circunstancias como origen, estatus social, educación, familia, etc. Por ejemplo, yo le puedo decir a alguien, utilizando este argumento: ¿cómo te atreves a decirme eso si no has leído a Freud? Es decir, no estoy atacando su argumento, sino que entre líneas le estoy diciendo que es una persona ignorante. O, ¿tú qué me puedes decir de México si vives en otro país? Entonces no tienes nada que decirme porque no naciste aquí. Entonces estoy juzgando a la persona por su lugar de nacimiento, no tanto por el argumento que me está dando. Y a lo mejor su argumento puede ser más válido que el mío, que estoy en México. Sin embargo, no estoy siguiendo un razonamiento lógico. Otra puede decir: no me puedes decir nada porque eres abogado, y los abogados tienden a pensar de esta forma. Es decir, estoy descartando tu argumento por el hecho de quién eres o qué estudiaste, no tanto por el argumento en sí. El estatus social te puedo descartar porque perteneces a una clase alta, media o baja, y decir que porque perteneces a esa clase social ya no me puedes decir nada. Esta es una falacia ad hominem porque no me estoy basando en tu argumento, sino en quién eres, de dónde vienes. Es decir, te ataco a ti, no al argumento. Creo que queda muy claro. Cuando la persona te ataca a ti y no ataca tus argumentos, está cayendo en una falacia ad hominem. A mí me ha tocado ver mucho en debates que la gente se prende, se engancha y empieza a hacer este tipo de falacias y empieza a decir, por ejemplo, cosas como: si hubieras leído más acerca de este artículo de la Constitución, sabrías que tal, tal, tal y tal. Digo, aparte de una muestra de arrogancia, pues estás atacando a la persona y a su ignorancia sobre el tema más que al tema en sí. La segunda falacia es la falacia ad populum. También es una de las falacias más comunes y consiste en atribuir la opinión propia a la opinión de la mayoría y deducir de ahí que si la mayoría piensa eso es que debe ser cierto. Es decir, si la mayoría cree en Dios, pues Dios existe. Si la mayoría cree que
hace daño andar descalzo, pues hace daño andar descalzo. Si la mayoría cree que el alma existe, es que el alma existe. Si la mayoría cree N cantidad de cosas, es porque son ciertas. Y como se los dije en el video pasado de pensamiento crítico, el que la mayoría crea en algo no hace a este algo una verdad. El que la mayoría defienda un tema no lo hace verdad. Estamos cayendo en una falacia ad populum si damos por verdad algo solo porque la mayoría cree en ello. Y de este tema podemos tener N cantidad de cosas. Por ejemplo, yo soy una persona muy escéptica del tema de los fantasmas y tengo que aceptar que tengo una predisposición a aburrirme con ese tema cuando lo escucho que lo hablan. Y siempre que pregunto a los demás ¿por qué crees en los fantasmas?, la mayoría me argumenta porque mi abuelito lo vio, porque todos lo han visto, porque mucha gente no puede estar equivocada, porque si todos lo vieron es que existe. Y si nos vamos a la evidencia científica, pues podemos encontrar un montón de delirios, de cosas que pudieran argumentar en este sentido. O a lo mejor sí existe, ¿no? Y yo estoy tomando esto como falacia ad populum, no lo sé. Pero lo que quiero que se entienda es que una falacia ad populum es creer que porque la mayoría cree en algo tiene que ser cierto y no necesariamente es así. La falacia número 3 es la falacia ad verecundiam, que dicho en palabras comunes es la falacia de autoridad. ¿Qué es la falacia de autoridad? Es una falacia que es muy utilizada. En nuestros tiempos la podemos utilizar como si tal o cual persona utilizan cierta marca es porque tiene que ser buena. Si lo dijo tal autor es porque es cierto. Y luego ya le encasquetamos frases y datos a gente que ni siquiera las dijo, pero que cuando nosotros la hablamos nos hace sentirnos poderosos y parece que estamos diciendo verdades. ¿Y por qué es importante identificar estas falacias? Pues porque podemos caer en manipulaciones, sobre todo en manipulaciones de todo tipo. Y esta falacia de autoridad, alguien nos puede decir, claro que esto es cierto, yo lo vi en el libro tal, del autor tal, puede ser de lo que sea, desde un físico, matemático, filósofo, psicólogo, antropólogo, y te pueden decir, tal autor lo dice, por lo tanto es cierto, no necesariamente. Aunque haya sido quien haya sido la persona más sabia de los sabios, no necesariamente que alguien lo diga lo hace verdad. Esa es la relación. No porque lo dijo es verdad. Tenemos que analizar a lo mejor otro tipo de situaciones, pero tendemos a decir si lo dijo el presidente, si lo dijo el autor, si lo dijo el premio Nobel, si lo dijo el Papa, si lo dijo de mi mamá, mi papá, si me lo dijo el psicólogo, si me lo dijo el maestro, si cualquier persona que tenga un estatus de autoridad puede servirnos para dar base a esta falacia de autoridad. La siguiente falacia es la falacia ad ignorantiam, apelar a la ignorancia. Argumento que defiende la verdad o falsedad de una proposición porque no ha podido demostrar lo contrario. Es decir, los fantasmas. Los fantasmas sí existen porque nadie ha podido demostrar lo contrario. O si yo le digo a alguien, no existe el infierno. Claro que existe, si no alguien ya hubiera demostrado que no existe. Entonces yo puedo decir que existen los duendes, las hadas, los unicornios, porque como nadie ha demostrado que no existe, pues sí existen. Entonces mejor cree que sí existen, porque si no alguien ya hubiera demostrado que no existen. Entonces es un razonamiento, si lo ven es un razonamiento ilógico. Sin embargo, y aunque parezca extraño, es muy utilizado. La número 5 es la falacia del hombre de paja. Sucede cuando para debatir los argumentos de un interlocutor se distorsiona su posición y luego se refuta esa versión modificada. Este ejemplo lo vemos mucho en los debates políticos, cuando debaten los debates presidenciales, ¿no? En la televisión. Es una refutación falaz. ¿Por qué? Porque si una persona me dice, mira, ¿sabes qué? Yo creo que mi mamá está equivocada en esto porque me dijo que tal o cual cosa. Entonces yo te digo, ok,
entonces tú estás en contra de las madres de México. O sea, si no respetas ni a tu mamá, no sé qué, no sé qué. A ver, no. La persona te estaba explicando un caso específico, de una hora específica, en un contexto específico, de una mujer específica, no está atacando a todas las mamás. Pero les digo que se hace mucho en la política porque si una persona dice, vamos a destinar el 5% del presupuesto de nuestro país a la educación. Ah, ok, entonces estás diciendo que no vamos a destinar el 20% que sí se va a destinar para programas sociales, por inventarles algo. Es decir, el que refuta arma un argumento más conveniente para sí mismo que lo que dijo quien lo expresó en primera instancia. Hay un ejemplo que aparece en internet que me parece muy interesante, que el sujeto A dice, creo que es malo que los adolescentes vayan solos de vacaciones, y la refutación falaz del sujeto B diría, obligar a nuestros hijos a quedarse encerrados en casa es perjudicial para su desarrollo emocional. Si se fijan, es una refutación falaz porque el decir que hay que cuidar a los jóvenes, que no vayan solos de vacaciones, no implica estar diciendo que quiero encerrarlos y que no salgan ninguna vez en su vida. Entonces, hay que diferenciar estas falacias. La sexta es la falacia ad baculum, apelar al temor. Argumento que defiende la proposición basándose en la fuerza o en la amenaza. Es decir, esta es basada únicamente en el poder. No puedes ir a tal lugar o no puedes hacer tal acción en el trabajo porque dependes de mí, y si dependes de mí, pues te puedo correr. Entonces, es un razonamiento ilógico porque no estás apelando tanto al argumento que te estoy dando, sino al temor que puede causar en mí el argumento que me estás dando. Y la última en este video es la generalización apresurada. Esta falacia pues trata de generalizar. Por ejemplo, todas las personas altas que conozco son muy rápidas, por lo tanto, todas las personas altas son rápidas. O todos los doctores que yo conozco son muy inteligentes, entonces todos los doctores del mundo son inteligentes, no necesariamente. O todos los abogados que yo conozco son corruptos, por lo tanto, todos los abogados del mundo son corruptos. O N cantidad de ejemplos, pero es hacer una generalización. En el video de pensamiento crítico, en el pasado que subí, les hablo un poco también de esto, y esto pues nos impide tener un pensamiento crítico y hacer argumentos lógicos para tener una buena conversación. Coméntenme si les gustó este video, si les está gustando entrar al tema de la argumentación, la manipulación, la persuasión. Son temas que a mí verdaderamente me apasionan y me gusta mucho compartirlos con ustedes. Espero que se note que son temas que me apasionan porque es lo que busco, inspirarlos, emocionarlos y que sigan investigando de estos temas. Recuerden suscribirse a mi canal, denle like, pónganme algún comentario, eso me va a ayudar mucho a seguir creciendo. Recuerden que este año pues mi objetivo es que lleguemos a los 10,000, ya somos 7,600 en este momento, así es que denle like y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.